El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Gracias por acompañarme hoy en Disfrutando la Vida Diaria, donde estaré compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Y creo que tiene poder en sí misma para transformar nuestra vida. Hoy quiero hablar acerca de... Vean, el título del mensaje es ¿cuánto tiempo me tomará cambiar? Y sabe, cada persona individual al recibir a Cristo como su Salvador, comienza a notar cosas acerca de sí mismo que no concuerdan con la palabra de Dios. Uno de los trabajos del Espíritu Santo, quien viene a vivir en nuestro interior después de recibir a Cristo, es dar convicción de pecado. Y es algo bueno, no es algo malo, y la intención no es hacerle sentirse mal de sí mismo. La intención es hacer que usted se dé cuenta dónde está comparado con dónde debe de estar. No hay persona que haya recibido a Cristo. Es imposible que no quiera cambio. Si usted siente que ha nacido de nuevo y que no tiene deseo alguno de cambiar o de mejorar o de ser más como Jesús, entonces probablemente debe volver al punto cero y preguntarse a sí mismo si de veras recibió a Jesús. Pero pienso muchas veces que en vez de ser transformados, donde la Biblia dice que hemos de ser transformados a la imagen de Cristo, yo pienso que muchas veces esperamos ser trasladados. Es que queremos de pronto ir de un lugar al otro lugar. Soy impaciente, ya oré, mañana soy paciente. Pero hay solo dos personas en la Biblia que fueron trasladadas. Uno fue Enoc y el otro Elías. Elías fue arrebatado en un carro de fuego y Enoc solo dice que no estuvo porque caminó con Dios. El resto pasamos por el proceso de ser cambiados. Y eso toma tiempo. Y no siempre es fácil, a veces es doloroso. Tenemos la palabra de Dios y a medida que vemos la palabra, la Biblia dice que es como mirar a un espejo. Y vemos ahí dentro a la imagen de Cristo. Es eso lo que realmente nos da convicción. Ay, mira, yo no soy como Dios quiere que sea. Y Colosenses 1:13 dice, Él nos rescató del dominio de las tinieblas y nos trajo al reino del Hijo de su amor. Así que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y eso pasa inmediatamente cuando uno nace de nuevo. Uno vivía en tinieblas y de repente ve la luz. Y comienza a ver cosas que ya no veía antes. Y una de las cosas que comienza a ver son áreas donde tiene que cambiar. Sin embargo, el peor error que uno puede cometer es empezar a tratar de cambiarse sin pedirle ayuda a Dios. Es su gracia, su poder el que nos cambia. No podemos lograrlo por voluntad propia. Y no estoy diciendo que no hay nada que hacer. Pero el punto es que uno no solo hace lo que piensa que debe hacer para cambiarse. Uno debe de oír de Dios, esperar en Él, oír de Él. Y si Él muestra algo que hacer, hágalo. Pero si Él no le muestra, sigue esperando en Él. Lo que más nos cambia al esperar en Dios es la oración. Estar cerca y más cerca de Jesús, porque mientras más tiempo pase con Él, aún más va a ser como Él. Eso funciona aún en lo natural. Mientras más tiempo pasa con una persona, más usted será como ellos son o empezará a hacer cosas como ellos. Por eso es tan importante que pase tiempo con la clase correcta de personas. Si usted se la pasa todo el tiempo con alguien que murmura y se queja y refunfuña todo el tiempo, en poco tiempo hará lo mismo. Pero si se la pasa con personas generosas, agradecidas, prontito estará adoptando esos hábitos. Pues déjeme decirle, Jesús está lleno de buenos hábitos. Así que mientras más tiempo pasemos con Él, aún más vamos a ser como Él es. Uno habla con Dios. Se llama oración. Y se trata de Él, solo hablar con Él, escucharle a Él,
contestarle. Y Él contesta en muchas diferentes formas, mayormente por la palabra. Pero a veces uno sí tiene esa quieta pequeña voz en el interior de uno que le hace saber qué debe hacer. Y sí, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al de la luz. Tenemos nuevos deseos. Queremos ser como Jesús, pero tenemos que confiar que Él nos cambie. Romanos 12:2 nos da una muy buena descripción de lo que tiene que pasar. Y dice, no se conformen a este mundo, esta era, diseñados según y adaptados a sus externas superficiales costumbres, mejor sean transformados. Recuerden, no trasladados, sino sean transformados o cambiados por la entera renovación de sus mentes. Así que, antes de recibir a Cristo, muchos pensamientos nuestros estaban mal. Nuestra lógica había sido influenciada por el mundo y las costumbres del mundo. Y vea que de repente tenemos una nueva vida, somos nuevas criaturas en Cristo. Tenemos nuevas metas. Queremos ser como Jesús. Pero antes de que su comportamiento pueda cambiar, su mente tiene que cambiar. Y el modo en que sucede es al estudiar la palabra de Dios o escuchando, como me están escuchando a mí ahora mismo. Su mente está siendo renovada al escucharme a mí. Por sus nuevos ideales y su nueva actitud, para que puedan probar por sí mismos, y amo esto, a fin de que puedan probar por sí mismos cuál es la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. En otras palabras, tiene Dios un plan bueno para usted y puede conocer ese buen plan, pero nunca verlo suceder en su vida, a no ser que estudie la palabra de Dios, pase tiempo con Dios y deje que Dios le cambie. Él dice que su mente sea renovada para que pueda comprobar. Y uno puede ver la prueba en su vida del buen plan que Dios tiene para usted. Y le digo, Dios ha cambiado mi vida tanto. Me ha cambiado. Él cambió mi vida. Pero yo he estado caminando con Dios por 45 años, estudiando la palabra por 45 años, y le digo, a mí nadie me trasladó, sino que he estado y aún estoy en el proceso de ser transformada. Y creo que Dios estará obrando en nosotros y cambiándonos hasta el día que Jesús regrese por nosotros. Así que, si no está donde quiere estar, en vez de estar molesto consigo mismo, dele gracias a Dios que no está donde estaba. Celebra el progreso que ha logrado y ore por las cosas que aún deben cambiar. En 2 Corintios 3:18 dice, y todos nosotros, mire, voy a leerlo en la amplificada, y todos nosotros como con una cara sin velo, y voy a explicarles lo que significa, porque nosotros continuamos viendo en la palabra de Dios como en un espejo la gloria del Señor. Estamos constantemente siendo transfigurados o transformados a su mismísima imagen, a la imagen de Cristo. ¿Y por qué dice como con una cara sin velo? Bueno, cuando Moisés subió a la montaña a recibir los 10 mandamientos de Dios y recibir la ley, cuando él bajó, había tal gloria en su rostro que él tuvo que ponerse un velo en su cara. Pero ahora vivimos en una nueva dispensación. Ahora tenemos un nuevo pacto con Dios y ya no tenemos que seguir la ley, sino que tenemos al Espíritu Santo en nuestro interior y seguimos la guianza y liderazgo del Espíritu Santo, quien nos guía a la santidad. La ley en realidad era santa y si alguien la hubiese guardado toda, hubieran vivido una vida santa. Pero Dios dio la ley para probar al hombre que no podría guardarla, que necesitaba un Salvador. Sabemos que necesitamos un Salvador. Recibimos a Cristo como Salvador. Pero cuando uno lee la palabra de Dios, tiene que hacerlo como con cara descubierta. En otras palabras, no puede leerlo como leyes. Tiene que leerlo como que estas son las cosas que Dios... Este es quien Jesús es la forma que Él quiere que yo sea. Y mi salvación no se basa en que sea paciente. Está basada en lo que Jesús hizo en la cruz. Está basada en la sangre que Él derramó para pagar por mis pecados. Y está basada en que yo ponga mi fe en eso.
Y luego, por causa de lo que Él hizo por mí, yo quiero hacer lo que Él quiere que yo haga. Y vamos a ver un ejemplo en Colosenses 3:12. Yo soy creyente y estudio la palabra y ahora estoy estudiando el libro de Colosenses. Y llegamos al verso 12. Por tanto, como pueblo escogido de Dios, santos y muy amados, vístanse a sí mismos de compasión, amabilidad, humildad, gentileza y paciencia. Pues espere un minuto, yo no soy muy paciente. Y no siempre soy tan gentil y no siempre soy humilde. Y podría ser más amable. Y estoy viendo aquí el modo en que Jesús es. Y veo eso y me hace querer ser de esa manera. Pero si lo leo como una ley, voy a ser condenada por ella. Y diré, esperen. ¡Wow! Y mientras más lo lea, aún peor me voy a sentir acerca de mí misma y culpable. Pero si ya sé que Dios me ama y que he sido justificada ante Dios por mi fe en Cristo, entonces puedo venir con cara descubierta. Y yo no veo la palabra de Dios como si fuera una ley que tengo que seguir o si no, no voy al cielo. Yo la veo como algo que yo quiero hacer por causa de mi amor por Dios. Yo no obedezco a Dios para que Él me ame, le obedezco porque Él sí me ama. Y la Biblia dice que mientras aún éramos pecadores, Él murió por nosotros. Dios mío. Y cuando miro aquí, es como si mirara en un espejo y viera la imagen de Cristo. Y la Biblia dice que somos transformados en su imagen de gloria en gloria en gloria. Significa un poquito a la vez. Un poquito a la vez. Y yo puedo leer esto y decir, bueno, Jesús, yo sé que yo no soy paciente como debo ser. ¿Será por favor que me ayudas? Y cambias en esa área. Vea, aún orando así, eso no significa que mañana voy de repente a ser paciente. Y probablemente significa que pasaré pruebas. Que voy a tener oportunidades de ser paciente. Si estudia el griego, dice que la palabra paciencia es una palabra que denota algo que solo puede ser desarrollado a través de pruebas. Bueno, a mí no me encanta eso, quisiera que no significara eso. Pero ¿cómo podemos ser pacientes si nunca tenemos nada por qué ser pacientes? Y quizás me pase que me tope con una empleada lenta en el supermercado y que no se mueva rápido y que comete errores, pues sí, yo recuerdo leer Colosenses 3:12 ayer y ahora empiezo a sentirme impaciente. Así que aquí mismo puedo orar silenciosamente en mi corazón. Dios, ayúdame a ser paciente con esta mujer. Y espero ser exitosa y perseverar y hacer lo que Dios quiere que haga. Si no, pues me arrepentiré de mi pecado, me perdonará y me toca pasar la prueba de nuevo. Honestamente, la mayor parte del tiempo toma unas cuantas vueltas alrededor de la montaña antes de terminar haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos. Y la buena nueva es, todo el tiempo Dios está cambiándole. No tiene que sentirse mal de sí mismo, sentirse condenado. Puede estar agradecido que Él le ama tanto que no le dejará como le encontró. ¡Aleluya! Él nos encuentra en nuestra situación, pero nunca nos deja ahí. Dios le ama demasiado como para dejarle en su pecado. Yo espero que entienda lo que le digo. Si lee la Biblia como una ley, si viene con ese velo de la ley sobre su rostro, está cortando el poder que tiene para transformarle y cambiarle en la imagen de Dios. La palabra transformar significa cambiar la naturaleza de o alterar la apariencia de o cambiar enteramente. Bueno, cuando recibe a Cristo como su Salvador, recibe una nueva naturaleza. Ha sido trasladado del reino de las tinieblas al de la luz. Y ha sido transformado en el hombre interior, en su espíritu. Usted ha sido cambiado. Y en cierta forma, una vez nacido de nuevo y al recibir a Cristo como su Salvador, es casi como si comenzara a librarse una guerra dentro de usted, porque ahora su espíritu
quiere una cosa y su carne aún está acostumbrada a lo viejo y aún quiere hacer cosas del pasado. Puede que hayan cosas después de nacer de nuevo que le harán sentirse mal cuando las hace y antes cuando las hacía no se sentía mal para nada. Pero ahora ya no anda en tinieblas, está en luz. Trasladado significa transportar a otro lugar o ir al cielo sin experimentar muerte natural, lo cual solo 2 personas vivieron. Es estar en un lugar y de repente estar en otro lugar. Pero Dios tiene un proceso en cuanto a cómo Él nos cambia. En Éxodo 17:1 dice que toda la congregación de los israelitas se movieron del desierto de Sin por etapas. Amo eso. ¿Sabe? Los israelitas salieron de la esclavitud en Egipto. Fueron sacados por Moisés. Así como fuimos sacados del cautiverio a Satanás por Jesús. Y ellos entraron al desierto e iban rumbo a la tierra prometida. Y la mayoría somos así, nacemos de nuevo. Pero aún como que vivimos en el desierto porque no sabemos aún cómo comportarnos correctamente y aún tenemos malos hábitos con los que estamos tratando. Somos inmaduros espiritualmente. Y la forma en que atravesamos ese desierto es en etapas. Dios trata con nosotros acerca de algo. Eventualmente eso cambia. Quizás podamos descansar un ratito, pero Él trata con otra cosa. No hay ni una persona que me esté viendo ahora con quien Dios no esté tratando ahora por algo en su vida. Y le digo, no tienen que sentirse mal de sí mismos por causa de eso. Debe regocijarse y celebrar el hecho de que Dios le ama tanto que le va a ayudar a cambiar y tener la imagen de Jesucristo. Ellos se movieron del desierto de Sin por etapas, de acuerdo al mandamiento del Señor, y ellos acamparon en Refidim, donde no había agua para el pueblo tomar, pero Dios sí proveyó agua de la roca, y la roca vea que sacia nuestra sed es Jesús. Y amo este verso en Deuteronomio 7 del 1 al 2. Y dice, cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra a la que entras para poseerla, y eche de delante de ti a muchas naciones, los heteos, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Y quizás pueda decir los vecinos refunfuneos, mandoneos y los pobreneos. Todos tenemos nuestra propia clase de eos, son enemigos. Eran personas que tenían que conquistar y tratar con ellos a fin de tomar la tierra prometida. Y Dios tiene promesas, pero hay enemigos que tratan de impedirle que las tenga. Y aquí dice, y cuando el Señor tu Dios te haya entregado a tus enemigos, uno no puede conquistar a un enemigo hasta que Dios lo entregue y les hayan derrotado. Entonces tienen que destruirles totalmente. La amplificada dice, enteramente, no harás tratos con ellos y no mostrarás misericordia. Y les doy un ejemplo. Yo tenía un súper problema con la pena propia. La pena propia es pecado. Cualquier cosa que no es de fe es pecado. Y ciertamente no sentía pena por mí misma por la fe. Yo había sido abusada en mi niñez y por eso todo lo que me pasó después de eso le echaba la culpa a ese abuso. Y sentía pena propia por mí cada vez que tenía un día malo, o luego de casada con Dave cada vez que no hacía lo que yo quería, o me sentía mal por mí misma. Y Dios comenzó a mostrarme que estaba mal, tenía que cambiar en mi vida. Él habló a mi corazón una vez y dijo, puede ser penosa o poderosa, pero no ambas. Y quería dejarme saber que tenía que rendir esa pena propia si quería obtener su poder en mi vida. Y comencé poco a poco soltando esas cosas, pero no quise dejar de soltarlo porque de vez en cuando quería tener esa pena propia, aunque fuera por 10 minutos. ¿Sabe que a veces nos gusta sentarnos y sentir pena? Tomarnos un café con el señor pena propia. Bueno, yo no lo hago, gracias a Dios. Totalmente me liberó de eso. Cuando Él entregó a ese enemigo en mi mano, totalmente lo destruí. Digamos que su enemigo es la ira, tiene un mal genio. Pues poco a poco estará progresando
y podrá mejorar todo el tiempo. Pero no puede coquetear con la ira, no puede pensar, bueno, me voy a enojar y estar enojado 3, 4 días y después se me pasa. No, cada vez que Dios le dé convicción, diga, Dios, ayúdame a sacar esto de mí. Sé que no quieres que lo haga, quiero hacer lo que quieres que haga y ser quien tú quieres que sea. Y me gusta que totalmente hay que destruirlo. No coquetee con el pecado y espere derrotarlo. Tiene que totalmente destruirlo. Puede ser un proceso lento, principalmente causado por nuestra carne terca. En 1 Pedro 5:10 dice, y después de que hayan sufrido un corto tiempo, el Dios de toda gracia les liberará y hará lo que ustedes deben de ser. Ay, fíjense, quisiera que sufrir no estuviera allí, preferiría no sufrir. Prefiero no esperar. Realmente me gusta que me trasladen. ¿Me gustaría tener un problema con la ira un día? Reconocerlo, decir, Dios, líbrame de esta ira y luego nunca tener problemas con la ira. Pero aún tengo oportunidades de enojarme. Y sabe, yo sigo enojándome. La ira no es pecado. Es lo que hace con la ira lo que es pecado. La Biblia dice, no deje que el sol se ponga sobre su enojo. Yo me enojé con alguien hace unas semanas atrás y ¿sabe cuánto tiempo duró? Tal vez 10 minutos. Es que ya he aprendido, yo sé que no es la forma que Dios quiere que yo viva. Sé que solo me hará daño y la Biblia dice que cuando nos enojamos no queremos darle al diablo ese tipo de lugar en nuestra vida. Y realmente todo lo que Dios nos pide en su palabra es para nosotros, no es realmente por otro, es por nosotros. Me daña a mí cuando sigo enojada, me daña a mí cuando pierdo todo el día sintiendo pena propia. Me daña a mí si no soy buena con la gente porque cosechamos lo que sembramos. Si doy misericordia, recibiré misericordia al necesitarla. Si soy buena con otros, recibiré bondad cuando la necesite. Tiene que entender que no puede librarse a sí mismo, tiene que esperar en Dios. ¿Y qué del asunto de sufrir? Después de que hayan sufrido un corto tiempo, el Dios de toda gracia les liberará y hará lo que deben de ser. Creo que el sufrimiento entra al momento en que realizamos que tenemos un problema, hasta que Dios realmente nos libera del problema. Porque una vez que sé que algo está mal y no puedo deshacerme de él, sufro en la carne porque anhelo ser lo que Dios quiere que sea. Y eso es bueno. Él quiere eso. Y creo que esperar también nos ayuda a entender que no podemos librarnos. Hay que apoyarse en Dios. Aparte de Él no se puede hacer nada. Uno no se puede cambiar. Uno no puede hacerse lo que Dios quiere que uno sea. Puede orar y pedirle que le ayude. Y cuando le ayude, puede darle el crédito y toda la gloria. Puede estudiar la palabra, orar, puede estar en comunión con Él, puede hacer todo lo que Él le diga que haga. Pero no puede solo cambiar por su fuerza. Las obras de la carne. Tiene que ser la obra de Dios en nuestra vida, no las obras de la carne. Las obras de la carne son nuestra energía tratando de hacer el trabajo de Dios. Pero la gracia es su poder capacitador ayudándonos a hacer lo que Él quiere que seamos. Y Dios nos cambia, pero lo hace poco a poco, de gloria a gloria. ¿Y sabe cuáles son las buenas nuevas? Puede disfrutar su vida mientras Dios le cambia. Ahora, hay una cosa que tiene que hacer y es no rendirse. La palabra continuar se encuentra en la Biblia en diferentes lugares. Y a medida que continuamos en la palabra de Dios, dice la Biblia, somos cambiados en su imagen. A medida que continúa en la palabra de Dios, usted conocerá la verdad y la verdad le hará libre. Creo que uno de los grandes beneficios que tuve en mi vida es que he rehusado rendirme. No estoy donde debo estar, pero gracias a Dios no estoy donde antes estaba y no me voy a rendir, no voy a renunciar. Hasta el día que Jesús regrese por mí y me lleve a casa a estar con Él. No sea esa persona que fácilmente se rinde, sea el tipo de persona que dice, no importando cuántas veces el diablo venga contra mí, el justo cae 7 veces, pero volverá a levantarse. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración.
Únase a nosotros en compartir a Cristo y a amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.